Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos de nueva cuenta a Calvary Culiacán Este. Te recuerdo nada más, recalcando lo que decía Verónica, que el próximo domingo vamos a tener los bautizos. Entonces, no necesariamente necesitas que tú te vayas a bautizar para que puedas ir. La invitación está abierta para toda la iglesia y sería muy bueno si nos puedes acompañar y te puedes unir para este gran festejo. Es un día de celebración y además que no vamos a estar solos. Nos vamos a unir a la iglesia de Calvary Culiacán Sur. Ellos también van a estar haciendo bautizos. Entonces, juntos, las dos iglesias, Sur y Este, vamos a estar realizando este evento. Vamos a tener alabanza allá en Altata y pues va a ser un gran tiempo. Entonces prepárate ese día, te traes algo bien rico para comer, para que puedas compartir, te traes el traje de baño listo también para que te metas a la playa y que aproveches este tiempo. Es un tiempo de compañerismo y también pues allá vamos a estar guardando también las medidas de sana distancia para que puedas estar bien, puedas estar seguro y todo salga en orden ese día. Entonces estás invitado próximo domingo, vamos a tener los bautizos y nos vamos a ir de aquí saliendo, terminando la reunión, ¿sale? Entonces, ahí quedó el aviso, ¿no? De nuevo. Y, ¿por qué no abres tu Biblia? Me acompañas, abres tu Biblia en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y en lo que tú vas abriendo tu Biblia, te cuento una noticia que ya tiene su tiempo, sucedió en el año 2002. Eh, en el año de 2002 hubo una farmacéutica, una pequeña farmacia allá en Kansas, en Estados Unidos, que se metió en un problemón, se metió en un escándalo, hubo personas que demandaron y la causa, el motivo de este escándalo fue que el propietario, un hombre llamado Robert Courtney, este hombre empezó a diluir los medicamentos. Imagínate el problemón que estaba haciendo. Con tal de conseguir una tajada más grande de beneficio, comenzó a diluir las dosis de los medicamentos que estaba vendiendo y obviamente pues muchas personas fueron afectadas. Entonces los medicamentos no surtían el efecto esperado, el efecto era más leve y en los casos más extremos pues no había prácticamente ningún efecto, era como si se estuvieran tomando pura agua. Entonces descubrieron a este hombre, lo demandaron y terminó en la cárcel. Pero uno de los principales medicamentos que estaba afectando eran las quimioterapias. Imagínate que es algo tan importante y tan necesario y estaba siendo afectado al reducir la dosis, al bajarla, al mezclarla con otras sustancias y al final perdió ese efecto tan necesario y tan indispensable para poder salvar las vidas de las personas. De una manera similar, eh, la palabra de Dios es como nuestra medicina espiritual. Es lo que nos hace estar nuestro espíritu en un buen momento, en una buena relación con Dios. Pero así como este hombre diluía las medicinas, también nosotros podemos diluir la palabra, podemos diluir el mensaje y podemos perder el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos podemos terminar convirtiendo en unos creyentes que están diluidos, que no pueden vivir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. No podemos experimentar lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Entonces, en la historia que vamos a estar leyendo el día de hoy, que vamos a estar viendo, de hecho van a ser 3 historias. En esas 3 historias vamos a ver ejemplos de creyentes que están diluidos, que no están experimentando todo lo que el Señor tiene para ellos por medio de su palabra y están viviendo un cristianismo diluido. Entonces, si tomas notas, el título del mensaje de hoy es Cristianismo diluido. ¿Cómo se ve un creyente diluido? Uno que no está experimentando con todo su ser lo que Dios tiene para él. Hoy lo vas a ver a través de estas 3 historias. Te repito el título, Cristianismo diluido. Y en esas 3 historias vamos a estar encontrando también 3 disolventes de un cristiano diluido. ¿Qué es lo que te vuelve un creyente diluido? Hoy lo vas a aprender el día de hoy. Vamos a ver 3 disolventes de un cristiano diluido para que tú los evites y puedas entonces estar bien concentrado en la palabra, la puedas recibir de lleno y no haya nada que te estorbe, que te lo impida. Entonces, te decía, abre tu Biblia en Hechos capítulo 18 y vamos a terminar hoy el capítulo 18 y vamos a ver la mitad del capítulo número 19. Y mira esas 3 historias. Vamos a empezar por esta que se encuentra al final de Hechos capítulo 18. Dice verso 24 hasta el final del capítulo 18.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces tenemos esta historia de este hombre. De repente el autor Lucas del libro de Hechos hace una pausa. Recuerda, estábamos viendo el ministerio de Pablo. Pablo había terminado el segundo viaje misionero y estaba empezando el tercer viaje misionero, pero de repente Lucas hace una pausa y se enfoca en la historia de este hombre llamado Apolos. Entonces, ¿viste cómo describe la Biblia a Apolos? Es una gran descripción que tal vez no hay otro hombre fuera de Jesús que tuviera una descripción tan impresionante como la tenía Apolos. Mira cómo Lucas describe a este hombre Apolos. Dice que era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces es una descripción impresionante. Primero dice que es proveniente de Alejandría y pues hay que hablar un poco acerca de Alejandría. Alejandría era la capital de Egipto, era reconocida por sus actividades políticas y religiosas y por su actividad también comercial. Entonces Alejandría era una ciudad muy importante que se encontraba al sur de donde nos encontramos en este momento. De hecho, no está un mapa por ahí de Alejandría. Ahí lo tienes, Alejandría está al sur, casi hacia la izquierda, en la parte de abajo a la izquierda dice Alejandría, y Éfeso está en la parte más arriba. Entonces Alejandría era el segundo lugar con mayor cantidad de judíos. Estaba solo después de Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se concentraba la mayor cantidad de judíos, y después estaba Alejandría, y eran muy conocidos por sus actividades académicas. Entonces este hombre Apolos viene de una escuela, de un lugar en donde todos son muy académicos, donde todos estudian las escrituras y saben muy bien la palabra de Dios. De hecho, dice ahí que Apolos era poderoso en las escrituras. Y no solo eso, también se le escribe como un varón elocuente. Y varón elocuente quiere decir que era alguien que hablaba con mucha fluidez. No tartamudeaba, no hacía pausas, así como algunos de nosotros, ¿verdad? Que hacemos pausas, no sabemos qué decir. Apolos siempre sabía qué decir, siempre tenía la palabra lista y la hablaba con mucha fluidez. Ese elocuente es una capacidad de convencimiento y de persuasión. De hecho, otra definición del texto original para elocuente es alguien erudito. Era alguien que sabía todo con mucha exactitud. Y no solo eso, era poderoso en las escrituras, de un espíritu fervoroso. Y fervoroso quiere decir algo que está hirviendo. Es decir, estaba encendido por la palabra de Dios. Era su pasión poder estudiar la palabra de Dios y poderla predicar y compartir a otros. Entonces, y no solo eso, sino también dice que enseñaba diligentemente. ¿Qué quiere decir que enseña diligentemente? Que no se ponía a hablar de algo y luego se iba hacia otro tema y luego otro tema y daba un montón de vueltas y al final no te decía nada. Apolos no cantinfleaba, iba directo al punto, enseñaba con mucha precisión y exactitud. Eso quiere decir elocuente. Entonces Apolos tenía esas características. Si hicieras así tu lista de atributos del predicador perfecto, te saldría, es más, si buscas predicador así perfecto en el diccionario, aparece Apolos a un lado, porque tenía todos los requisitos que un predicador pudiera desear. Este hombre cumplía con todos. Ya quisiera uno poder tener uno de esos atributos, ¿verdad? Con uno me conformaría para poder pararme aquí y poder compartirte la palabra. Entonces Apolos tenía todo lo necesario de un buen predicador. Incluso Dios ya lo está usando de cierta manera para alcanzar a personas, pero tenía un gran pero.
Había algo que le faltaba a este hombre, había algo que le faltaba a Apolos. Dice más adelante, al final del versículo 25, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces el pero de este hombre, el pero de Apolos, es que no tenía un conocimiento completo de la palabra, de la revelación que Dios había dado hasta este momento por medio de Jesús. Apolos solo tenía el conocimiento hasta lo que había dicho Juan el Bautista, que más adelante en el capítulo 19 vamos a ver de qué se trataba ese bautismo de Juan. De hecho, si tienes ahí tu Biblia, en el capítulo 19 dice, verso 4, dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, lo que enseñaba Juan el Bautista es que venía alguien que era el que iba a traer salvación y tú necesitabas arrepentirte. De hecho, Juan alcanzó a percibir que era Jesús. De hecho, él lo bautizó y decía que él dejó claro que era Jesús, ese de quien estaba hablando. Pero hasta ahí se quedó Juan. No alcanzó a ver la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces Apolo se había quedado con ese conocimiento limitado de quién era Jesús y lo que había venido a hacer. Entonces, eso hacía y estaba enseñando a las personas, estaba enseñando en la sinagoga, y hubo ahí unas personas que lo vieron. Dice verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y recuerdas este matrimonio, Priscila y Aquila, era un matrimonio que habían sido expulsados de Italia y llegaron a Corinto y fueron discipulados por Pablo, y ahora es un matrimonio que sirve a Dios. Y me encanta este matrimonio porque están entregados de lleno a la obra del Señor y pueden identificar cuando algo no está bien con lo que se está enseñando. Pueden identificar cuando hay algo que falta. Y este matrimonio identificó que algo le faltaba a Apolos y lo tomaron y le enseñaron el camino exacto, el camino correcto. Este matrimonio es un ejemplo de cómo debe ser un cristiano maduro. Alguien que no se deja engañar por lo que le están diciendo. No se fueron con la finta. No se dejaron seducir por los talentos de Apolo y analizaron bien el mensaje que él estaba diciendo. Y fueron capaces de distinguir que había algo que le faltaba a su mensaje. Pero así como identificaron que algo estaba mal, también es muy importante resaltar su actitud. ¿Te das cuenta? No se pararon y dijeron: oye, tú lo que estás diciendo le falta esto, le falta aquello. No interrumpieron el mensaje de este hombre, sino que dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolos terminó de predicar, le dijeron: oye, ven, ¿podemos hablar contigo un momento? Y ya se lo llevaron allá y ya le expusieron la verdad. En realidad lo que quería este matrimonio era mostrarle la verdad a Apolos. No querían exponerlo, querían orientarlo hacia el camino adecuado, no querían ridiculizarlo. Entonces por eso lo tomaron aparte y le explicaron con exactitud la verdad. Y ahora sí, una vez que Apolos fue instruido en el camino correcto, en la verdad acerca de Jesús, entonces él quiso continuar su ministerio, quiso seguir adelante, quiso ser de bendición para otros. Dice verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces quiere continuar el ministerio, quiere ir más allá, quiere seguir predicando y tiene este llamado hacia Acaya. ¿Recuerdas qué era Acaya? Lo veíamos la semana pasada. Acaya era una región que se encontraba en Grecia, en donde era el gobernador. ¿Recuerdas el nombre? El gobernador, ¿alguien se acuerda? Galión. Era Galión el gobernador de toda esta región. Entonces Apolo siente ese llamado a ir a Grecia y concretamente a la ciudad de Corinto. Vamos a ver que más adelante termina él en la ciudad de Corinto y las personas en Éfeso lo respaldan dándole una carta. Priscila y Aquila lo respaldan dándole una carta para que pueda ser recibido allá en Corinto. Y llegando allá a Corinto se volvió una gran bendición. Dice al final del verso 27, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, llegó allá
Y qué bueno que vino Apolos, qué bueno que vino este hombre a bendecir nuestra vida. Es de gran provecho que él haya llegado. Apolos fue una bendición al lugar ese donde fue una bendición para la ciudad de Corinto. De hecho, en algunas de las cartas de Pablo, las cartas de Pablo a los Corintios, se menciona a Apolos y puedes notar por lo que escribe Pablo que Apolos se volvió un líder muy importante en Corinto, a tal punto que la gente llegó a decir, no, Apolos es mejor que Pablo, o otros decían, no, Pablo es mejor que Apolos, y surgió una especie de discusión, y Pablo termina diciendo, no se trata de Apolos ni se trata de mí, sino que se trata de Cristo. Y bueno, entonces pasa eso y ya necesitamos otro de estos. Tranquilo, ya lo pedí, no nos ha llegado. Espérame. Entonces, ¿me lo pasas, Lilian, por favor? Gracias. Una disculpa. Entonces, estamos con que Apolos llega a Corinto y es de gran bendición, y él se vuelve un líder ahí en la ciudad de Corinto para todas las personas y es de gran provecho. En realidad el ministerio de Apolos se volvió un ministerio de gran provecho para todos aquellos que lo conocían. Se volvió una bendición para la vida de las personas. ¿Y qué podemos aprender entonces de este hombre? Si te das cuenta, antes de que fuera bien adoctrinado, antes de que le dieran el conocimiento correcto, adecuado y encaminarlo hacia la verdad de Cristo, la Biblia no menciona que Apolos fuera de gran provecho. Si era un gran predicador, era gran elocuente, podía alcanzar a ciertas personas, Dios lo estaba usando, pero en realidad no experimentó el gran poder de Dios hasta que fue encaminado en la doctrina correcta. Hasta que se le mostró la verdad es cuando Apolos entonces pudo ser usado grandemente por Dios. Porque al final de cuentas, antes de este momento, lo que Apolos estaba presentando no era un evangelio completo. Era un evangelio que estaba a medias, estaba inconcluso, estaba, como decíamos en el título, estaba diluido. Le faltaba la esencia completa. Entonces, ¿qué necesitó Apolos para encenderse por completo? Necesitó la doctrina correcta. Y si tú no tienes la doctrina correcta, vas a flaquear y no vas a poder ser usado por Dios como Él quiere que tú puedas ser usado. Entonces aquí vamos a encontrar el primer disolvente de un cristiano diluido. Apúntalo, primer disolvente de un cristiano diluido, y es una pobre doctrina. Lo que hace que te vuelvas un cristiano de segunda, alguien que no puede experimentar todo lo que Dios quiere para su vida, es que tengas una pobre doctrina, que no tengas el conocimiento adecuado acerca de la palabra de Dios. Ese era el caso de Apolos. A pesar de de tener mucho conocimiento de las escrituras, la doctrina, la comprensión de esas escrituras no le había llegado por completo. Tenía todas las credenciales de un predicador, pero su ministerio no estalló hasta que fue correctamente instruido, hasta que tuvo la doctrina correcta. Porque al final de cuentas, una predicación sin Cristo, sin el Cristo completo, el Cristo que presenta la Biblia, es una predicación vana, es una predicación que no va a llegar a ningún lado, una predicación que no tiene ningún sentido. Entonces, por más herramientas que tengas, por más dones, talentos que tengas, si estás quitando a Cristo de ahí, tu predicación no va a servir de nada, no va a llegar a ningún lado. Entonces, tal vez tú no eres un predicador, pero alguna vez has sentido que no terminas como de despegar, que no terminas como de ver que Dios esté actuando en tu vida. Sí, vienes a la iglesia, lees tu Biblia, pero sientes como que falta algo para que entonces sí Dios empiece a actuar en tu vida. No ves avances, no ves resultados, empiezas a flaquear, caes por el pecado, no tienes bien claro lo que Dios quiere hacer. Eso se puede deber a que no tienes una comprensión de la doctrina, tienes una pobre doctrina, tienes un entendimiento parcial de las escrituras, y hay áreas fundamentales que tal vez necesitas comprender que no estás dominando, que no las estás conociendo. Entonces, si hoy tú te sientes estancado en que no avanzas, sientes que no vas hacia adelante, que estás en el mismo lugar, tal vez necesitas profundizar más en la palabra, necesitas un poco más de doctrina. Tal vez eso es lo que te está impidiendo avanzar.
Si este es tu caso, mira el ejemplo de Apolos. Mira cómo era Apolos para que tú puedas también avanzar en ese sentido, para que puedas ser lleno de la doctrina. Mira, dos maneras, en el ejemplo de Apolos, dos maneras en las que tú puedes combatir la pobre doctrina, una doctrina débil. ¿Cómo la puedes combatir? Mira lo que hacía Apolos. ¿Qué era lo que llegó haciendo a Éfeso? Apolos llegó y empezó a predicar en Éfeso. Lo que sabía, pero lo empezó a poner en práctica. Si tú quieres avanzar en ese sentido, tienes que empezar aplicando lo que ya conoces, aplicando lo que ya sabes, lo que el Señor ya te ha revelado, lo que ya has comprendido, lo que ya se te ha enseñado. Es hora de que eso lo apliques a tu vida. Porque a veces no, pues sabes un poco de cosas, sabes quizás unos pequeños destellos de la palabra, pero no los aplicamos, no los llevamos en realidad a la vida diaria, y tú estás deseoso de que el Señor te enseñe más y puedas conocer más, pero ¿para qué te va a enseñar más si lo que ya sabes no lo estás aplicando? Necesitas llevarlo a la práctica. Apolos llevaba su conocimiento a la práctica. Sabía qué hacer con lo que se le había enseñado. Sabía usar bien la palabra. Lo que tenía, lo usaba de buena manera. Es uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, sabe cómo usar la palabra. Sea mucho lo que tiene, sea poco lo que tiene, sabe bien cómo usarla. No tiene miedo de usarla. Entonces tú, sepas mucho, sepas poco, tienes que empezar a aplicar la palabra de Dios a tu vida. Y número 2, algo que hacía muy bien Apolos es que era alguien que era enseñable. Apolos abrió su corazón para poder ser instruido y corregido hacia la verdad de la doctrina que estaba enseñando, hacia el camino exacto y correcto de lo que él estaba enseñando. Necesitas ser enseñable. Si quieres poder recibir más doctrina, necesitas tú poder ser enseñable. Necesitas, primero, para poder ser enseñable, necesitas humildad. Imagínate a Apolos, ¿qué habrá sentido cuando este matrimonio lo llama y le dice: oye, creo que no estás enseñando exactamente lo que deberías de haber estado enseñando? ¿Qué habrá pensado este hombre? Ellos, si no fuera humilde, ¿qué hubiera pensado? ¿Ellos qué van a saber? Yo vengo de Alejandría, vengo de una ciudad académica, soy un varón fervoroso, soy elocuente, domino la palabra. ¿Qué va a saber este matrimonio que vienen huyendo de Italia? ¿Qué van a saber acerca de doctrina? Pero Apolos fue humilde y pudo escuchar lo que este matrimonio tenía para él y pudo ser corregido en lo que él estaba enseñando. Bien, entonces tú necesitas también poder ser enseñable, poder recibir la palabra de una buena manera. Porque luego hay personas que se creen que ya lo saben todo. No, es que yo ya le estudié la Biblia, yo ya sé lo que dice, ya no hay nada. Creen que no hay nada en lo que puedan ser enseñados, o menosprecian a aquel que los está instruyendo. Pero al final no se trata de aquel que da el mensaje, sino se trata del mensaje que se está dando, lo que en realidad se está convirtiendo. Entonces no desprecies cuando alguien esté intentando mostrarte algo de la palabra. Analízalo, ve si en realidad es de la palabra y entonces lo puedes recibir o lo puedes rechazar. Pero no desprecies directamente a quien te está dando el mensaje. Vuélvete alguien enseñable, alguien que pueda recibir la palabra. Entonces, entre más doctrina correcta poseas, más conocerás a Dios y sabrás lo que Él desea hacer para tu vida. Y conocer la verdad de Dios, conocer la doctrina, te va a ayudar en esos momentos difíciles. Cuando no sabes bien qué hacer, cómo actuar, en esos momentos es cuando vienen los recuerdos de la palabra, es cuando vienen los textos que ya te sabes y son como anclas que te ayudan a sostenerte en esos momentos difíciles. Son los que te ayudan a que no te pierdas, a que te puedas mantener firmes. Jesús lo demostró, que Él sabía doctrina, que Él sabía la palabra, Él la conocía y la dominaba. ¿Recuerdas cuando inició su ministerio? Fue un tiempo al desierto y en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Recuerdas esa escena? Y el diablo usa la misma escritura para tratar de hacer que Jesús caiga, de que Jesús tropiece.
pero Jesús tenía más conocimiento, conocía la palabra, tenía la doctrina correcta y pudo con la misma palabra desenmascarar lo que el diablo trataba de hacer con él, y no cayó en ninguna tentación, pudo salir avante de esa situación. Entonces es muy importante también tener la doctrina correcta para esos momentos difíciles, porque es lo que te va a ayudar a que puedas salir bien librado. Va a ser lo que te va a sostener en esas situaciones. Entonces, número 1, primer diluyente, una pobre doctrina. Vamos a ver el siguiente, que aparece en los primeros 7 versos del capítulo 19. Mira cómo continúa en el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, ahora sí, la escena, el autor vuelve a poner sobre la mira a Pablo, y vemos cómo Pablo está continuando ya su tercer viaje misionero, ya está en el tercer viaje misionero, y llega a la ciudad de Éfeso. Éfeso es el mismo lugar donde acabamos de ver a Apolos. Apolos estaba en Éfeso con Priscila y Aquila, pero vimos que Apolos se fue hacia la región de Acaya, concretamente a Corinto, y cuando él se fue es cuando llega Pablo a la ciudad de Éfeso. Y Éfeso también era una ciudad muy importante en la antigüedad. Así como Alejandría lo era para Egipto, Éfeso lo era para la región de Asia Menor. También era un lugar muy importante y de gran comercio también. Y entre las cosas que destacaban en Éfeso, y que lo vamos a ver la próxima semana, es que tenían una adoración muy arraigada hacia la diosa Artemisa, hacia la diosa de la fertilidad, también llamada Diana. Entonces era esta diosa y tenían un culto muy arraigado hacia ella, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces Pablo, llegando a esta ciudad tan importante, encontró, dice el verso número 1, al final dice: y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces Pablo llega a Éfeso y les hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta tan más extraña, ¿verdad? Imagínate que alguien llegue y te haga esa pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta un poco extraña. Pero ¿por qué Pablo hace esta pregunta? Porque evidentemente vio en esos hombres, en esos 12 hombres, vio algo que no cuadraba con un creyente. Vio algo que les faltaba, algo que necesitaban. Pablo lo que identificó era la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas. Identificó que no estaban siendo guiados, no estaban siendo movidos por la obra del Espíritu Santo. Evidentemente no era lo habitual en Pablo. No llegaba con todos y: oye, ¿tú ya recibiste el Espíritu? ¿Quieres recibirlo? No era algo que hacía, pero en este caso vio algo llamativo en estos hombres. Y resalta aún más su respuesta cuando dicen: ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabían si existía o no existía el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Además de esto, Pablo luego les pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y si te das cuenta, es una respuesta muy similar a lo que dio Apolos en el capítulo anterior. Son respuestas muy similares, y de hecho se cree, algunos comentaristas dicen que lo más seguro es que estos 12 hombres fueron discípulos anteriores de Apolos. Es decir, antes de que Apolos recibiera este cambio de doctrina, había enseñado a estos hombres y ellos habían creído por medio de Apolos. Pero al igual que Apolos, estaban incompletos, les hacía falta algo. No estaban experimentando de lleno el poder de Dios, no estaban experimentando de lleno el Espíritu Santo en sus vidas.
Y tan solo estos pasajes que vemos hoy, a Pablo haciendo esta pregunta, han causado mucha polémica en el cristianismo. Y hay personas que dicen que el bautismo del Espíritu es algo que sucede después de que alguien ha nacido de nuevo, que sucede después de que alguien confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces dicen, son experiencias aparte. Una cosa es que tú creas en Jesús y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Y usan este verso para apropiarse y decir que las cosas son así. Entonces vamos a aclarar esa duda. En realidad son momentos diferentes, son cosas que suceden en tiempos distintos. La respuesta es no. Para los creyentes, reciben el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu Santo en el momento en el que ellos creen. De hecho, la misma respuesta de Pablo te da a entender eso, porque Pablo preguntó, verso 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué era lo habitual? Que cuando creyeran, recibieran el Espíritu Santo, que llegara el Espíritu Santo a sus vidas. Eso era lo habitual. Por eso a Pablo le extrañaba que ellos, siendo creyentes, no tuvieran el Espíritu Santo en sus vidas. De hecho, también en 1 Corintios 12:13, Pablo lo deja un poco más claro. Dice lo siguiente, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La clave ahí es que dice, fuimos todos bautizados. Pablo le está hablando a los creyentes. Entonces todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y es algo que se da en el nuevo nacimiento. Pero entonces, ¿por qué estos hombres no tenían el Espíritu Santo? Porque estos hombres, siendo creyentes, no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Y para entender esto, hay que entender el contexto de lo que está pasando aquí. Este momento es un momento de transición de la iglesia. Se está estableciendo la iglesia. Vienen del antiguo pacto, de cuando está un Mesías prometido, y ahora el Mesías ya vino a la tierra, ya estuvo aquí, fue crucificado, resucitó, ascendió y dio a su espíritu. Entonces está este momento de transición, y lo que está pasando es que estos hombres fueron instruidos con una visión anterior, antes de que Jesús llegara como el Salvador y Redentor. Entonces, imagínatelo, lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Imagínate, de aquí para acá es la ley, es antes de que Jesús viniera a la tierra. Este tiempo es el tiempo en el que Jesús ya vino, y acá es lo que está sucediendo en el libro de Hechos. De aquí para acá, todos los que fueron instruidos recibieron el Espíritu Santo, porque ya estamos hablando de Cristo. Y estos hombres, aunque se les habló estando en este tiempo, se les está hablando desde este punto. Se les está hablando desde la visión de Juan, y no tenían el entendimiento completo de que Cristo ya había venido a la tierra y ya había sido crucificado. Entonces, aunque ya estaban en este punto, su creencia era todavía anterior, y por eso no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces estaba este momento de transición. A partir de ese momento, a todos, cuando se nos habla acerca de Cristo, se nos explica claramente quién fue Jesús, y cuando creemos recibimos el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿si son momentos distintos? No, no son momentos distintos. Ocurre el bautismo en el Espíritu en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo. Pero lo que sí puede suceder es que cuando nosotros nacemos de nuevo y somos bautizados en el Espíritu y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, puede ser que nosotros apaguemos el Espíritu, que no lo dejemos actuar, que no lo dejemos obrar, que no dejemos que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. Eso sí puede suceder, y eso es algo de lo que Pablo veía. Pablo no veía la evidencia del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Y eso es lo que nos va a llevar entonces al segundo disolvente de un cristiano diluido. Y es un espíritu neutralizado. Un espíritu neutralizado. No dejas actuar al Espíritu Santo en tu vida. A pesar de ya ser un creyente, lo has diluido y lo has apagado. Si bien puedes tener al Espíritu Santo, este se puede volver inoperante en tu vida. Lo que nosotros debemos buscar, dice la palabra, es ser llenos del Espíritu Santo. Pablo lo escribió en Efesios 5:18, escribió lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que buscar? Debemos buscar la influencia del Espíritu en nuestras vidas. Por eso Pablo hace esta comparación: ser alguien bajo los efectos del alcohol y ser alguien bajo los efectos del Espíritu Santo. Porque cuando estás bajo los efectos del alcohol, no sabes ni cómo te llamas, haces puras tonterías, ni siquiera puedes caminar bien, estás bajo la influencia del alcohol. Entonces, cuando uno está bajo la influencia del Espíritu Santo, también su vida se ve un cambio, se ve un reflejo de que el Espíritu Santo está gobernando en esa vida. Debemos entonces buscar eso, ser llenos del Espíritu Santo y ser dominados por el Espíritu Santo. Necesitamos que Él opere en nuestras vidas. Necesitas, en pocas palabras, ser menos de ti y ser más del Espíritu Santo. Dejar cederle el control y que el Espíritu pueda operar. ¿Cómo se ve a alguien que es lleno del Espíritu Santo? En la práctica, ya en algo visible. ¿De qué manera lo podemos ver? Número 1, es alguien que ejercita los dones espirituales. ¿Viste lo que sucedió cuando estos hombres fueron bautizados? Dice verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esas dos cosas que aparecen ahí, hablar en lenguas y profetizar, son dones del Espíritu Santo. Y estos hombres los empezaron a implementar y a ejercer. Y no solamente son esos dones, hay otra multitud de dones que Dios da a través de su Espíritu Santo. Los puedes encontrar en 1 Corintios 12, ahí viene una lista de dones y ahí puedes identificar cuál es quizás el don que Dios te ha dado. Sí, 1 Corintios 12. Lo que sí es que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. De hecho, al final de esa lista de 1 Corintios 12, en el verso 11, dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Dios nos da los dones que Él quiere. ¿Y para qué son esos dones? Para que los puedas usar tú en la iglesia, para que puedas ser de bendición en la iglesia. Entonces, una señal de que estás lleno del Espíritu Santo es que estás ejerciendo esos dones. Los estás utilizando en el servicio, los estás utilizando para bendecir a otros. Número 2, también nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que cuando nosotros pecamos, lo podemos sentir. Podemos sentir ese golpe del Espíritu Santo diciendo que lo que estamos haciendo es algo incorrecto. Es algo que estamos yendo en contra de Dios. Y nos abre los ojos a nuestro propio pecado. Y número 3, trae una transformación a la vida de las personas. En Gálatas 5 aparecen los dones del Espíritu. Dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo sabes que no eres un cristiano que ha apagado el Espíritu? Porque puedes identificar estas cosas en tu vida. Puedes identificar una transformación. Puedes identificar que ahora tienes más amor hacia los demás, eres más paciente con tus hijos, tienes un gozo en tu vida. Aunque las cosas no estén tan bien, puedes tener gozo, puedes tener paz. Puedes experimentar esto que solamente lo puede dar el Espíritu de Dios. Y además, cuando pecas, puedes sentir ese golpe interno que te dice que tienes que regresar al buen camino. Entonces, ¿cómo estás en esas áreas? ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Puedes sentir esa convicción de pecado? ¿Puedes sentir al Espíritu Santo guiándote al arrepentimiento? ¿Qué fruto puedes identificar en tu vida? De esta lista que vimos, ¿qué fruto puedes decir: yo veo que Dios está produciendo esto en mí? Veo que hay más amor. Tal vez antes no era tanto y ahora el Señor ha ido trabajando poco a poco. Antes era muy intolerante, todo me molestaba, le pitaba a todos los carros que estaban enfrente de mí y ahora puedo ver que tengo más paciencia. Puedo ver que puedo ser más amoroso con los demás. Entonces, ¿qué estás identificando? Si no puedes ver nada de eso, es que no está el Espíritu Santo al mando de tu vida. No estás lleno del Espíritu Santo. Necesitas dejar lo que tú eres de lado y que el Señor pueda operar en tu vida. Así que no apagues el Espíritu Santo, no apagues el Espíritu de Dios. Cédele el control total de tu vida. Vamos a terminar leyendo del verso 8 al 20. Dice lo siguiente: ¿qué pasa después de esta escena? Eran por todos unos 12 hombres
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces tenemos esta última escena. El apóstol Pablo, como en todas las ciudades a donde fue, a excepción de unas contadas, encontró oposición. Y encontró oposición también en Éfeso. Después de 3 meses de estar predicando en la sinagoga, hubo personas que no lo querían ahí, que incluso lo corrieron de la sinagoga, y encontró lugar en esta escuela de este hombre llamado Tirano. Y ahí, en ese lugar, parece que el ministerio de Pablo volvió a ser fructífero de nueva cuenta. Dice el verso número 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años se quedó Pablo predicando en esa escuela. Es los periodos más largos en los que estuvo en una sola ciudad. El ministerio de Pablo se extendió mucho en Éfeso y tuvo mucho fruto, a tal punto que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínate, no dice que todos se convirtieron, ¿verdad? Pero dice que todos escucharon el mensaje. La labor de la iglesia es compartir el mensaje. No sabemos cuántos se van a convertir, pero nuestra labor es compartirlo. Y 3 años le bastaron a Pablo para compartir a toda la región de Asia. ¿Cuántos años nos falta a nosotros para compartir tan solo en la región aquí, ¿verdad? A nuestro alrededor. ¿Hasta dónde hemos llevado la palabra? A Pablo le bastaron 3 años para poder compartir en toda Asia. Y no quiere decir que Pablo fue y le compartió a todos, sino que Pablo supo hacer discípulos, y esos discípulos esparcieron el mensaje por todos lados. Y era tal el impacto que tenía Pablo que empezaron a ocurrir milagros. Dice verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios. No solamente eran milagros, sino que eran milagros extraordinarios. Imagínate, si de por sí un milagro ya es extraordinario, ¿cómo debió ser un milagro extraordinario? Es algo que probablemente nunca volvamos a ver. A tal punto eran esos milagros, eran tan sorprendentes que los llama así Lucas, milagros extraordinarios. ¿Y qué eran estos milagros? Dice verso 12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué son estos paños o delantales? Son el pañuelo o el uniforme de trabajo de Pablo. Es decir, sus ropas empapadas de sudor, las agarraban y las ponían sobre los enfermos, y los enfermos se sanaban. Y esto evidentemente creó también un problema. Era una bendición,
Pero date cuenta de algo, no eran las ropas, no era Pablo los que estaban produciendo el milagro. Lo deja bien claro el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Entonces se manifestaban a través de estas cuestiones de los paños y los delantales de Pablo. Entonces llamó tanto la atención que hubo personas que los vieron y dijeron, oye, eso pues se ve bueno, ¿no? O sea, tal vez podamos sacar cierto beneficio de esto que está haciendo Pablo. Y aparecen estos exorcistas ambulantes. Eran personas, estaban en la calle y sacaban demonios ahí a quien lo necesitara. Hoy en día todavía de repente hay personas que tienen ciertas cosas místicas o que ofrecen servicios como que te leen la mano, que leen las cartas y cosas de esas. Entonces estos hombres hacían eso, trataban de sacar demonios y vieron en lo que estaba haciendo Pablo una oportunidad para también ellos sacar provecho. Pero es muy increíble la escena que ocurrió a continuación. La vamos a leer de nuevo, versos del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces es una escena increíble. ¿Estás de acuerdo? Llegaron muy acá diciendo el nombre de Jesús, llegaron dándoselas de muy valientes, diciendo: yo en nombre del Jesús de ese que habla Pablo, y no pudieron hacer nada. ¿Te fijaste cuántos eran? Eran 7 contra 1 nada más. Eran 7 contra 1. Y ya la respuesta que les da el demonio es de mal augurio, ¿no? Algo malo va a pasar. ¿Qué les respondió? Pues sé quién es Jesús, he escuchado hablar de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes para venir y tratar de hacer algo conmigo? Es lo que les está diciendo. Y les pegó tremenda paliza, les dio una sacudida, tanto que los dejó desnudos. ¿Sabes que fue una paliza cuando termina alguien así, desnudo, sin ropa? O sea, fue tanto el golpe que le tiraron que hasta la ropa le salió volando. Y cuando yo leí esta escena, solo pude recordar una escena que salió hace tiempo, el año pasado. No sé si tú la llegaste a ver. ¿Recuerdas esa escena? ¿Recuerdas a este pobre hombre que se subió a una combi y le dio una golpiza tremenda? ¿Alguien lo llegó a ver? Fue un pobre hombre. En este caso eran muchos contra uno. En lo que vemos en la palabra eran un demonio contra 7, pero acabó de manera muy similar. Este hombre acabó en la calle desnudo, sin ropa, por querer aprovecharse de unas personas. Entonces fue una golpiza la que se llevaron por tratar de usar el nombre de Dios. Bueno, para quien no vio esa noticia, ese hombre se subió a asaltar la combi y llevaba un compañero que traía una pistola, pero el conductor vio, aceleró, el compañero se quedó abajo con el arma, y cuando este hombre quiso saltar de la combi, lo agarraron todos los pasajeros y de la furia que tenían por quererlos asaltar, lo golpearon a tal punto que terminó en la calle sin ropa, ¿no? Desnudo. Entonces, si tú viste esta escena, vas a entender lo que voy a decir a continuación. Lo único que le faltó a este demonio es decirle a estos hombres, no que muy león, no que te la tirabas de muy león. Es lo que le dice un hombre en la combi a este asaltante. No que eran muy acá, no que se la tiraban de muy. Al final terminaron todos golpeados y tuvieron que salir corriendo. Entonces, esta escena sirvió como un testimonio para muchas personas. Y muchos que se dedicaban a hacer esta clase de cosas terminaron volviéndose a Dios, quemando los libros de hechicería que tenían. Y al final esto terminó en un bien. Sin embargo, vemos las consecuencias de tratar de sacar provecho de lo que Dios ofrece o lo que Dios es. Y aquí vamos a encontrar entonces el tercer disolvente de un cristiano diluido. Y eso es bendición sin relación. Es buscar la bendición de Dios, es buscar algo que Dios está ofreciendo sin querer saber nada acerca del Señor, sin querer relacionarte con Él.
Eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Querían el poder de Dios para expulsar demonios, pero ni siquiera les interesaba quién era. No les interesaba quién era Jesús. De hecho, lo ves claramente en cómo se dirigen a este demonio. Cuando le dijeron en el versículo 13 al final dice: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Por Jesús el que predica Pablo. No es el Jesús que nosotros predicamos, ni siquiera lo conocemos. Pero pues voy a tomar prestado ese Jesús y voy a tratar de usar ese poder. Pero no les salió, porque las cosas no funcionan así. No porque tú digas que conoces de Dios, no porque tú digas que conoces de Jesús, quiere decir que vas a poder experimentar ese poder de Dios en tu vida. Muchas personas lo han hecho. Incluso el Señor les ofrece gracia, les ofrece misericordia por un periodo de tiempo, pero al final de cuentas, que tú uses el nombre del Señor no quiere decir que el Señor esté actuando y esté obrando en tu vida. Los mismos demonios conocían quién era Jesús. Ellos dijeron: sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces querían una bendición sin la relación. Decir que conoces de Jesús no te garantiza absolutamente nada. Si solo estás buscando lo que Dios tiene para ofrecerte, vas a ser una presa fácil del enemigo. Fácilmente vas a poder ser engañado, fácilmente vas a poder ser afectado por las cuestiones que están a tu alrededor. Al final, lo que Dios quiere de ti, más que bendecirte, es que tú puedas tener una relación, que puedas ser llamado hijo de Dios. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios lo que quiere de ti es poderte llamar hijo. Es que tú puedas venir en arrepentimiento, puedas restaurar esa relación que se ha roto con tu pecado, y Él pueda llamarte hijo y puedas empezar una relación genuina con Él. No quiere rituales, que hagas cosas, que hagas esto, que hagas el otro, o que digas Señor, Señor, y en tu vida no se vea reflejada. El Señor quiere ir un paso más allá. Quiere establecer una relación personal contigo. No quiere que vivas un cristianismo diluido. No quiere que vivas una relación diluida, que solo es de nombre, pero no hay nada detrás de ello. No hay ninguna base que pueda sustentar eso. Entonces, el día de hoy hemos visto los 3 disolventes de un cristiano diluido: una pobre doctrina, un espíritu neutralizado y una bendición sin relación. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado hoy. Gracias por lo que has hablado en nuestros corazones, Señor. Y en esta tarde, Dios, te pido por todos nosotros, si alguna vez hemos estado viviendo un cristianismo así diluido. Hemos diluido el mensaje, hemos diluido tu palabra y por lo tanto hemos diluido la relación que tenemos contigo, Dios. Te pido en esta tarde que nos ayudes a restaurar eso, que nos ayudes a vivir genuinamente, Dios, a buscarte de corazón. Y si hay aspectos en nuestra vida que nos hace sentir estancados, que nos hacen sentir que no podemos avanzar, que hoy tú trates con eso, Señor. Que hoy tú nos lleves de vuelta a tu palabra, nos lleves de vuelta a buscarte de todo corazón, no solo por nombre, sino en busca de una relación genuina, Señor. Ayúdanos a no apagar el espíritu, a que en realidad seamos dirigidos, podamos ser llenos del Espíritu Santo y que poco a poco lo veamos obrar en nuestras vidas. Que poco a poco dé ese fruto esperado, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Ayúdanos a ejercitar esos dones que tú nos has dado. Y si hemos estado caminando en pecado, Dios, hoy te pido que tu Espíritu nos redarguya, que traiga arrepentimiento a nuestro corazón y podamos volver de lleno a ti, Señor. Te pido ahí en tu lugar que sigas orando, que si hoy te has dado cuenta que has estado mal,
que has estado experimentando eso, una relación diluida, un cristianismo diluido, que hoy tomes una decisión. Yo sé que puede que tengas un tiempo que te sientes estancado, que tengas años en la iglesia y sientas que no avanzas nada, o tienes poco pero sientes que no ves nada. Es como si vienes o no vienes, es lo mismo. Tal vez estás diluyendo tu relación con el Señor, tal vez la estás apagando, tal vez tienes demasiado de ti y poco del Espíritu del Señor. Hoy te invito a que puedas tomar una decisión, a que el día de hoy puedas salir de aquí, puedas menguar tú y puedas darle lugar al Espíritu Santo, que en realidad el Espíritu empiece a obrar en tu vida y puedas empezar a ver ese fruto, que se pueda avivar un fuego en tu vida por la palabra de Dios, que puedas sentir ese deseo, esa hambre de que tu vida sea transformada por la palabra del Señor. Te invito a que sigas orando, y en lo que tú estás orando quiero dirigirme a aquellos que vienen por primera vez, tienen un poco tiempo viniendo, pero no has tomado una decisión acerca de Jesús, no has nacido de nuevo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si hoy tú te arrepientes de tus pecados, confiesas a Jesús como tu Señor, puedes recibir la vida eterna, puedes experimentar el perdón de Dios y puedes ser llamado hijo de Dios. Todo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Así que habrá alguien hoy aquí que hoy quieras rendir tu vida a Jesús y empezar a caminar a su lado. Levanta ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida. ¿Hay alguien hoy que quiera tomar esta decisión por Jesús? Levanta ahí tu mano y vamos a orar por ti. Bien, Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Queremos terminar este tiempo exaltándote, alabándote, Dios, y glorificando tu nombre. Muchas gracias por lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. Bendecimos este tiempo, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie y vamos a terminar este tiempo alabando a nuestro Dios. Me sostuviste tú, Señor, cuando estaba en la tormenta, aunque no podía ver. En medio del dolor, al pensar que estabas lejos tú, Señor, ni un momento me olvidaste, ni un momento me olvidaste. Siempre tú eres constante, siempre tú eres bueno, Dios, siempre tú soberano, ni un momento me olvidaste, ni un momento me olvidarás. Con tu canto en el temor, susurrabas tu promesa, aunque no podía oír. En tus brazos de amor me cargaste para demostrar que tú ni un momento me olvidaste, ni un momento me olvidaste. Siempre tú eres constante,
Pues eso estamos por terminado el servicio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo. Los esperamos el miércoles.